donde se han recibido a la fecha más de 83.800 llamadas, de las cuales 62.716 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento de los operadores a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. También se atendieron 12.433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. Bueno, con modificaciones del Senado se aprobó la ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. A ver, cuando hay una Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, lo manda al Senado, y si el Senado le cambia cualquier cosa, tiene que regresar para su aprobación a la Cámara de Diputados para que esto tenga el consenso total de las dos cámaras. Entonces, va a regresar a la Cámara de Diputados, los diputados dirán, oiga, lo que mandaron al Senado, sí lo aprobamos, paz, y ahora sí, y todo irá directamente para la presidenta, para que la presidenta la expida. La sanción mínima va a ser de 15 años de prisión, la máxima 42. La nueva ley busca homogeneizar el tratamiento del delito en las 32 entidades del país y establecer que pueda ser investigado de oficio. ¿Qué quiere decir? Sin la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima. Vea usted. El Pleno del Senado aprobó la minuta de la ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, que pretende homologar el tipo penal en todo el país. El Senado realizó modificaciones para endurecer la sanción mínima e incrementarla de 6 años, como la aprobaron los diputados, a una mínima de 15 años y hasta 42 años con agravantes, que incluyen violencia física, moral o psicológica, entre varias más. Un conjunto amplio de agravantes que permiten responder a la diversidad y a la cualidad de las distintas modalidades de la extorsión. Desde el denominado cobro de piso y la imposición obligatoria de precios, hasta el uso de menores, el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y la comisión del delito desde centros penitenciarios. Estas agravantes establecen aumentos de pena proporcionales a la gravedad del hecho y buscan cerrar para siempre espacios de actuación a la delincuencia organizada. Un tema polémico en la Cámara de Diputados fue la disminución de la sanción para servidores públicos y custodios de penales que se abstengan de denunciar extorsiones. El Senado la amplió de 10 a hasta 20 años de prisión. El dictamen fue modificado porque al menos 5 estados tienen penas más altas de las que había aprobado la Cámara de Diputados, lo cual hubiera provocado la salida anticipada de algunos extorsionadores, beneficiándose con la reforma. La oposición votó a favor en el Pleno, al reconocer el grave problema que enfrentan los mexicanos. Este ilícito tiene una cifra negra de 97%. Desafortunadamente, el cambio de estrategia que se hizo, que reconocemos que es mucho mejor el que ha tomado este gobierno, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos. Las modificaciones se enviarán a la Cámara de Origen, es decir, a la de Diputados, la cual se allanará a los cambios. Con información de Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, en medio de todo esto, algo muy importante es que se ha identificado que la extorsión va al alza. Los números son, créanme, que verdaderamente rudos, ¿eh? Durante el primer semestre de este año se registraron 5.887 víctimas. Es la más alta registrada desde el 2015 en el mismo periodo. Para que usted se dé una idea, en cuanto acabó la pandemia, tuvimos una cifra de extorsión altísima. O sea, la extorsión en el régimen del señor López Obrador y la señora Claudia Sheinbaum se ha incrementado de manera brutal. De acuerdo, pues, con el INEGI, solo se denuncian 3 de cada 100 casos. ¿Dónde queda la cifra negra? Pues en un 97%, que este es otro, ¿no? Al año se calculan 5 millones de extorsiones. De un total, pues, haciendo cuentas aritmética, pues son 14,000 al día, que eso, como ves, mucho, ¿no? Bueno, saludemos a Alexei Chévez, experto en seguridad y narcotráfico. Alexei, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Javier, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto. Alexei, a ver, ¿qué podemos decir de esto? Que tengo la impresión de que ya está en un terreno seguramente aprobado. Hay uno que otro cambio que la Cámara de Diputados seguramente aprobará y ya será solo cuestión de días para que se pueda expedir en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que es un buen inicio, un buen principio. Tú lo apuntabas, la cifra negra es pavorosa. El número de llamadas que salen de los centros penitenciarios del país es de terror. 56% aproximadamente de todas las llamadas extorsivas salen de los centros de penitenciarios, que deberían de tener control en las aduanas para que no ingresaran este tipo de teléfonos que son prohibidos en todas las cárceles, que deberían de tener inhibidores de señales, que deberían de revisarlos para que no tuvieran este tipo de cosas. Y sin embargo, hoy sabemos que hay call centers dentro de las prisiones que se dedican a hacer 10,000, 9,000 llamadas diarias extorsivas. Ahora, oye, 97% es una cifra brutal, ¿no, Alexei? Porque quiere decir, espérame, o sea, si tuvieran promedio de bateo, a todo le pega, ¿no? No, ese es el tamaño del desastre y de cómo lo dejaron crecer. Por eso la inmediatez de esta administración de empezar a recuperar algo que le está pegando absolutamente a todos los mexicanos, porque, de nuevo, nada más estamos hablando de la extorsión telefónica, no estamos hablando del cobro de piso, no estamos hablando de la extorsión que se le hace a los comerciantes, etcétera. Entonces, además estamos hablando de lo que le pega a la mayoría de los mexicanos, y por eso la premura para sacar esta ley, como está, el aumento de penas. Pero, ¿qué van a hacer? Yo no veo todavía una estrategia clara para ver a los comerciantes que le están cobrando piso, a las industrias. El caso clarísimo de Michoacán. El gobierno federal está destinando 1,600 elementos para proteger la cadena productiva de las extorsiones en Michoacán. Oye, la pregunta aquí es, ¿encuentras que la ley nos resuelve el problema, lo resuelve, o cómo poder ver la ley en este sentido, Alexei? Yo creo que resuelve la parte que más le pega a los mexicanos, en general a todos los mexicanos, que es que te llamen a tu celular, que te llamen a tu casa y te extorsionen. Sí. Esa parte es, digamos, que es la que más pega en la imagen de seguridad de esta administración, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Vamos a tener inhibidores, vamos a tener más control, vamos a revisar más las cárceles. Esto viene desde el 2005, cuando se puso de moda, lo recuerdas perfectamente, el secuestro virtual, Sí. que venía también de las prisiones. Entonces ya tenemos 20 años, va cambiando, ya no es secuestro, ahora son extorsiones, de que estoy enfrente de tu casa, que soy Z, que soy Jalisco, que soy esto y lo otro, y 20 años seguimos con esto. A ver, los problemas están en este sentido en todo el país. Por más que haya estados que uno reconoce que tienen buenos niveles de seguridad, ¿no? O sea, que están relativamente bajo control. La pregunta, Alexei, es ¿cómo ves lo que puede pasar en municipios? Lo que puede pasar, te diría, para hablar claro, ¿no? Para hablar de lo reciente, Uruapan. ¿O qué puede pasar en Ciudad Juárez? ¿O qué puede pasar en Tijuana? ¿Qué puede pasar en estos lugares en donde uno sabe que además la presencia de la delincuencia organizada es firme y tiene territorio? Esta es la parte que no nos acaban de explicar todavía, porque no creo que tengan la solución. ¿Qué va a pasar con municipios que son con policías muy débiles contra organizaciones criminales muy fuertes, muy empoderadas, y sobre todo contra otra cosa que es la cifra negra, ¿no? Y aparte es obligatoria, o sea, tú le dices a la policía y yo te mato. Hay casos donde, no recuerdo ahorita el estado, pero me estaba yo recordando antes de entrar al aire, dos señoras que tienen una tortillería se negaron a pagar la extorsión y las mataron. O sea, ¿cuánto puedes extorsionar a una tortillería Sí, y que te cueste la vida, no? claro. Oye, la otra cosa es, digamos, hoy que hablaba con los legisladores y he estado hablando con ellos sobre el tema,
La oposición pone énfasis en el tema del presupuesto, que no hay dinero. ¿Tú esto cómo lo ves? Como el Plan Michoacán, o sea, sí hay una cifra que suena muy bonita, pero no hay ingresos nuevos realmente dedicados a esto. Y sobre todo porque en el caso de la extorsión, la clave es la tecnología. Se necesitan inhibidores de señal para acabar con las señales G4, G3. Bueno, ya vamos en la G5 ahora. Los necesitas instalar un centro de control municipal también, donde se rastreen las llamadas, se lleva un registro computarizado, se hagan las denuncias ante las telefónicas, etcétera. Pues todo esto son gastos que tienen que incurrir los estados y los municipios, y es tecnología que muchas veces es muy, muy cara. Sí, ese es el otro gran asunto. Bueno, no cambiarán mucho las cosas, al final esto es lo que todos pensamos. ¿Qué tanto nos va a ayudar, Alexei, para cerrar la conversación? ¿Qué piensas? Yo creo que es un buen primer paso. El aumento de penas está bien, la homogenización de las penas está bien, pero no hace nada por los otros delitos extorsivos, y volvemos a caer en lugares comunes que, como ya lo habíamos platicado, pues llevamos 20 años peleándolo, sobre todo en las cárceles. Sí, sale. Oye, también hay otra cosa, ¿no, Alexei? Tenemos que, voy a decirlo así, pero educar a nuestros funcionarios y tener una infraestructura tecnológica para buscar la manera de que no se nos pele nada, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es más control, sobre todo en las prisiones. Tendríamos que tener más control en la policía municipal, que atendiera a cualquier llamada extorsiva de un muchacho de 16, 17 años que dice: yo soy de tal cártel y voy a pasar Claro. cada día tu tortillería por 300 pesos. Sí, y sí o no, ¿me entiendes? Vete a saber que ese es el asunto. Bueno, pero avanzamos, Y no lo ¿no? quieres averiguar. Avanzamos, Alexei. Javier, buenas noches. Avanzamos, digo, sí avanzamos, ¿verdad? Sí, Sí, definitivamente. bueno. Un abrazo, Alexei, gracias. Bueno. Igualmente, hasta luego.